la revocatoria directa es un tema sencillo. Voy a apoyarme aquí en la página de gerencia, que me parece que explica lo más importante. Entonces, ahí ya pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Ay, quiero preguntarle, Ingrid, si de pronto pudiste comenzar a grabar. Ingrid nos va a colaborar hoy con la grabación. No, ok, entonces, bien, entonces, ¿qué es la revocatoria directa? Ese día hablamos de los actos administrativos emitidos por la DIAN. Y en todos esos actos administrativos hablamos de unos recursos y la oportunidad que tiene el contribuyente para oponerse o para manifestar, digamos, sí, los recursos que tienen para poder ya sea pedir que se anule ese acto o pues en lo que no esté de acuerdo. Entonces, la revocatoria directa, que aplica no solamente para la DIAN, sino para los actos administrativos que emite el Estado como tal, también se ve acá en la DIAN. Entonces, el artículo 736 del Estatuto Tributario contempla, digamos, lo que tiene que ver con la revocatoria directa. Entonces, ¿qué es la revocatoria directa? Hace parte de esos recursos que pueden interponer los contribuyentes cuando ya todas las etapas, digamos, han sido cerradas. Y el requisito, uno de los requisitos para esto es que encuentra uno de los contribuyentes que se emite el requerimiento especial, por ejemplo, y no contestan. Entonces, sale el acto administrativo y aún así ellos no se oponen, ya sea normalmente esto pasa con las empresas que no les llegó nunca una notificación, de pronto no estuvieron pendientes del correo, entonces hay un recurso al que todavía se puede acudir que se llama revocatoria directa. Entonces, ¿qué es lo que busca este recurso o qué es lo que busca la revocatoria? Pues como su nombre lo indica, revocar los actos administrativos que ha proferido. O sea, lo que busca es que se deje sin efecto lo que se dijo en ese acto administrativo. Es decir, la voluntad de la administración se deje sin efecto. Dile a tu abuelita. Entonces, dice que no se trata de modificar los actos administrativos, sino de revocarlos en su totalidad, es decir, como si no hubiesen existido, ¿cierto? Esta revocatoria directa puede ser que la solicite el contribuyente, la puede solicitar el contribuyente, perdón, y quien la responde. Aquí la diferencia, digamos, con la demanda es que esta siempre la va a responder la misma administración. ¿Listo? ¿Cuáles son los requisitos para poder solicitar la revocatoria directa? Bien, esto lo vamos a encontrar, aquí nos vamos a apoyar mucho de lo que es el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, y dice que, por acá dice que cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución política o la ley, cuando no estén conformes con el interés, hay como 3 requisitos, cuando no estén conformes con el interés público social o atentan contra él, y cuando en ello se causa un agravio injustificado a la persona. Si alguien considera que después de emitir un acto le causaron un agravio a su persona de forma injustificada o que de pronto en ese acto hay procedimientos o hay circunstancias que están en contra de la Constitución o de las leyes, ellos pueden hacer una revocatoria directa. El artículo 736 del Estatuto Tributario nos contempla una situación o circunstancia en que procede la revocatoria. Y este dice, solo se procederá la revocatoria directa prevista en el CEPACA, que es lo que leímos ahorita, cuando el contribuyente no hubiera interpuesto los recursos por la vía gubernativa. Entonces, cuando nosotros pensamos en la revocatoria directa, tenemos que revisar que cumplamos este requisito. Es decir, eso aplica más que todo para ese contribuyente que nunca contestó los requerimientos, que nunca dio respuesta
ya agotó, digamos, se agotaron todos esos tiempos, aún le queda un recurso, pero este lo responde directamente la administración. Ya hablamos de las causales que las encontramos en el CEPACA. Dice, si se cumple el requisito de no haber interpuesto los recursos contra el acto, pero no se demuestra que ese acto adolece una de esas tres causales, entonces no prospera la solicitud de revocatoria directa. Entonces, término para solicitar la revocatoria directa ante la DIAN, el 737, dice que 2 años a partir de la fecha en que el respectivo acto quede ejecutoriado. ¿Listo? Entonces, esos son como los términos que debemos tener en cuenta. Y el plazo que tiene la DIAN para responder es 1 año. ¿Listo? Entonces, una vez queda ejecutoriado el acto administrativo, el contribuyente tiene 2 años para interponer la revocatoria directa y la DIAN tiene 1 año para responderlo. Bueno, ya ahí es cuando queda ejecutoriado, que ya lo vimos el sábado. Y los efectos de la revocatoria directa, entonces, dice que se revoca el acto administrativo cuestionado. Entonces, al revocarlo, entonces, ¿qué pasa? Que deja sin efecto el acto administrativo. Es básicamente eso. Entonces, quería hablarles de eso porque es como un recurso que todavía tiene el contribuyente cuando ya parece todo perdido, pero muchas veces digo yo que este recurso es importante porque a veces el correo, por ejemplo, el correo que está asociado al RUT del representante legal, y el representante legal sí vio que le llegaba un requerimiento, que le notificaba un acto administrativo, pero nunca lo revisó, nunca le dio importancia, nunca lo pasó al contador, y eso pasa mucho. Y bueno, si de pronto ese acto en el cual no se defendió, considera que está vulnerando sus derechos, de que es contrario a la ley, de que es contrario a la Constitución, pues entonces tiene aquí una oportunidad, solo que la resuelve la misma administración. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Ok, con gusto. Muchas gracias, Talía. Seguimos entonces con el módulo 5, ¿no? Mientras podemos revisar el otro tema con Tatiana. Listo. Listo. ¿Están viendo mi pantalla compartida? Sí. Vale, muchas gracias. Entonces, continuando con el módulo 5, el tema es la administración y control de los autorretenedores. Vamos a presentarlo en 2 unidades. Voy a presentar la primera unidad y mi compañera Becky va a presentar la segunda unidad para finalizar.
Entonces, este tema de administración y control de los autorretenedores lo encontramos inscrito en el manual de funciones que tenemos de la OPEC. Y esto de pronto como para que al final de pronto nos cuestionemos si en realidad está la información completa que necesitaríamos aprender para poder contestar luego las preguntas del tema y por qué no poder ejercer el cargo, o mirar de pronto qué otras cositas adicionales deberíamos aprender y buscar para complementar. Entonces, una función del manual de funciones es aplicar mecanismos de control en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los autorretenedores. Debemos aplicar esos mecanismos de control en el cumplimiento de sus obligaciones. Habla de grandes contribuyentes, que es una unidad siguiente, y habla de agentes retenedores de IVA. En este módulo 5 no encontré la información de agentes retenedores de IVA. No sé si de pronto está más adelante. Pero acá no lo vamos a ver, solamente autorretenedores de renta. Dice que de acuerdo a su competencia, procedimiento y normativa vigente. Entonces, el concepto de autorretenedor parte de lo que conocemos como retención en la fuente. Retención en la fuente es el pago anticipado del impuesto de renta, ese que cuando facturamos, el cliente nos lo retiene al momento del pago, ¿sí? Y luego él lo declara por allá, yo me lo descuento por acá cuando me dan la certificación, cuando me entreguen la certificación a final de año. Dice que quien paga es quien retiene y así se lo certifica el vendedor o prestador del servicio. En el caso del autorretenedor, lo que hacemos es que ya dejan de existir estos dos agentes, quien me retiene y yo quien le vendo, a quien le descuentan, y simplemente yo comienzo a descontarme automáticamente o individualmente esa retención en la fuente que me venía descontando mi cliente. Entonces, el autorretenedor es quien se practica a sí mismo la retención en la fuente, es competencia de la DIAN designar y autorizar, así como suspender a quienes a su juicio no garanticen el pago de los valores retenidos. Su calidad es actualizada, debe ser actualizada en el RUT y deberá informarle a sus clientes en la factura generada posterior. Entonces, dentro de esta clasificación de autorretenedores, el módulo nos habla de dos tipos de autorretención, la autorretención general y la autorretención especial. El módulo se centra en lo que es la autorretención general, que como ya vimos, o como lo vamos a ver, pues ya lo decía acá anteriormente, es competencia de la DIAN designarlos, autorizarlos y suspenderlos. Creería yo que por ese motivo se centra en la autorretención general y solamente da un concepto de pronto un poquito vago sobre lo que es autorretención especial. Entonces, como para comprender mejor la diferencia entre uno y otro, aquí les trajo unas características de ambos, para que conociendo también lo que es autorretención especial, nos ubiquemos mejor ya o nos centremos sobre lo que vamos a ver en autorretención general. Listo, entonces autorretención general es la comúnmente manejada, como ya se los comentamos, la que conocemos, aplica sobre la retención en la fuente general a las tarifas generales, es decir, eso que me retenían a mí y que al momento en que la DIAN me autoriza por medio de resolución ser autorretenedor, yo lo voy a hacer directamente sobre lo que facturo, entonces tendré que aplicar ese porcentaje de retención dependiendo del concepto que estoy facturando directamente. Expresamente lo señala la DIAN, es la DIAN quien te da esa resolución de autorización. Además, esos que son declarados como autorretenedores generales son publicados por la DIAN. No encontré claramente, no sé si Talía nos puede ayudar, cada cuánto actualizan este tipo de listados. Por algún lado creo que leí cada 2 meses, pero no le di mucho crédito. Sin embargo, en el enlace de la DIAN, en la parte de impuestos en autorretención, pueden encontrar ese listado totalmente actualizado. Aquí les voy a dejar el link donde lo pueden consultar. En cuanto a la relación de los autorretenedores con personas naturales, dice que realizarán dicha autorretención cuando el pago de abono en cuenta provenga de una persona natural, solo cuando ésta le haya hecho entrega de una información escrita en la cual conste que reúne las exigencias previstas por el
artículo 368-2, que es el que indica quiénes pueden ser agentes retenedores en la fuente. Si no se hace entrega de esta información, la obligación de efectuar la retención en la fuente recae sobre la persona natural que efectúa el pago. Pues si no nos informa que ella hace retención en la fuente y que por ende yo debo hacer esa autorretención, automáticamente la obligación le queda a la persona natural que no me informa. Listo. El otro tipo de autorretenedor es autorretención especial, o el otro tipo de autorretención. Esa comenzó a partir del 1 de enero del 2017 y nació cuando, digamos, se terminó el tema del impuesto del CRE, cuando ya no se pagó más y cuando se vieron afectados los recaudos de ese impuesto que ya no existía, comenzaron entonces a aplicar esta autorretención para, de alguna manera, compensar lo que se recaudaba por el CRE. Entonces, para pertenecer o poder hacer esa autorretención especial, deben cumplir con dos condiciones. La primera, que sean sociedades nacionales y sus asimiladas declarantes de renta y complementario, establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas extranjeras o sin residencia, que además estén exoneradas del pago de salud y para fiscales como el SENA e ICBF respecto a los trabajadores que devenguen individualmente menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, estas empresas, hay muchas SAS que tienen muchos trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que no están cotizando a salud ni a parafiscales. Digamos que en el PILA solamente liquidan lo que se le cobra al trabajador, porque él sí debe cancelar esa cuota, pero que la empresa no la aplica, automáticamente son autorretenedores especiales. Estos digo automáticamente porque no necesitan resolución de la DIAN. Además, la aplicación de las tarifas de este régimen es totalmente distinto al de la autorretención general. Para ellos se les aplica una tarifa dependiendo de la actividad económica, un porcentaje que creo que inicia ahorita como el 0,55%, dependiendo de la actividad económica, así va el porcentaje y eso lo liquidarán mensual. Entonces, esa es como la principal diferencia. Dice que esta condición no es excluyente, es decir, aunque sean o pertenezcan a la autorretención especial, ellos también les pudieran practicar retención en la fuente. Entonces, están obligados a declarar ambas cosas. No aplica a personas naturales, ni a régimen simple de tributación, ni a entidades sin ánimo de lucro. Se dice también que no aplica a personas naturales, digamos que esta parte para personas jurídicas aplica desde un trabajador en adelante que gane menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se habla de que para las personas naturales, de pronto que cuentan con un solo trabajador, que generalmente puede ser la persona que le ayuda con los servicios varios, pues automáticamente, por ese motivo, se puede decir, lo excluyeron de lo que es autorretención especial. Entonces, me gustaría saber si vamos bien con la diferencia entre los dos. Sí, por mi lado, sí. Listo. Gracias. Entonces, vale, gracias. Lo que vean ahí rarito me van comentando. Entonces, nos vamos a centrar en lo que es autorretención general, que es así, digamos, necesita la autorización de la DIAN y que entenderíamos es con quienes tendríamos que ver ahora que iniciemos el CARE. Ambas retenciones se declaran por el formulario 350. Para retención especial lo vamos a encontrar en esta partecito que les coloqué por acá en amarillo y para las autorretenciones de resto de tarifas generales acá en este aparte. La presentación de este impuesto es mensual, igual que el pago. ¿Quiénes pueden ser agentes autorretenedores de renta? Y aquí vamos con los requisitos que revisa la DIAN para poder otorgar esa resolución de autorización. Entonces dice que son las personas naturales residentes y personas jurídicas con domicilio en el país que son responsables de declarar renta o de ingresos y patrimonio.
Deben estar inscritos en el RUT y que esa inscripción sea mínimo de 3 años, que se encuentre activo al momento de la revisión y que ese RUT se encuentre con toda la información actualizada. Los ingresos brutos del año gravable anterior a la solicitud sean superiores a 130.000 VT, que a 2023 serían 5.513 millones. Tener más de 50 clientes, es decir, a partir del cliente 51 que le practiquen retención en la fuente. Sin embargo, ese requisito no es exigible si los ingresos anteriores exceden las 630.000 VT, más o menos 26.719 millones. Otro requisito es no encontrarse en proceso de liquidación, reorganización, reestructuración, concordato o toma de posesión, o no haber suscrito acuerdo de reestructuración o reorganización. No haber presentado pérdidas fiscales en los últimos 5 años a la fecha de solicitud. Encontrarse al día con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y eso incluye tanto declaraciones como el pago efectivo. No estar en las causales de suspensión, que vamos a ver posteriormente, y además cuando el contribuyente posea inversión estatal y cuente con un patrimonio superior a 290.000 VT, que son 12.299 millones, o cuando haya sido declarado como zona franca permanente especial, no deberá cumplir con el requisito de ingresos de más de 130.000 VT o los 50 clientes que le realicen retención en la fuente, los 51 clientes, los más de 50. El trámite para presentar la solicitud de autorretenedores incluye la solicitud firmada por el representante legal o el apoderado, copia del documento de identidad del firmante, si es por apoderado, copia del poder, certificado del contador revisor fiscal que acredita el cumplimiento de los requisitos, copia de la tarjeta profesional del contador o revisor fiscal, firmante de la certificación, y el certificado expedido por la Junta Central de Contadores de antecedentes disciplinarios vigentes del firmante de la certificación. Entonces, además de la solicitud escrita, debe ir certificado por un contador revisor fiscal todos estos requisitos, el cumplimiento de cada uno de ellos. El procedimiento al momento de recibir la solicitud para ser autorretenedor inicia con el estudio verificando el cumplimiento de los requisitos con base en la información endógena, más esa información endógena es la que se encuentra en las bases de datos de la DIAN, y la información de los 50 clientes que le hagan, que le estén haciendo retención, los más de 50 clientes, los verifican con la información exógena, con los medios magnéticos, con la información recibida. Luego de 2 meses, se debe emitir, o dentro de los 2 meses siguientes, la resolución de autorretenedor. Negada la autorización, el cliente tiene 2 recursos que puede presentar. Estaría el recurso de reposición ante la misma dependencia y el recurso de apelación ante el superior jerárquico. En este caso, si sale favorable, pues obtendrá la resolución de autorretenedor. Luego de tener la resolución de autorretenedor, la DIAN actualizará el RUT y lo colocará como en calidad número 15 como autorretenedor, y las facturas que genere este contribuyente deberá indicar de que ya es autorretenedor, y la resolución, el número de la resolución, la fecha. Se me pasó por acá comentarles que todo este trámite se hace directamente en la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas. A esa dependencia se refiere cuando dice que presenta recurso de reposición, y es a esa dependencia también a quien debe ir dirigida la solicitud. Además de los autorretenedores generales, digamos que en esa autorretención no se incluyen los rendimientos financieros, sino que ya vimos que son compras, servicios, honorarios. Y existe por este concepto otra resolución de autorización diferente. Estos agentes son los contribuyentes de renta y complementarios que están sujetos a retención en la fuente por rendimientos financieros y sometidos a vigilancia y control de la Superintendencia Financiera. Dice que entre otros autorizados por la DIAN, pero no encontré información que ampliara de pronto que otros requisitos adicionales eran los que solicitaban o quienes pudieran ingresar, digamos, a ese estudio para obtener la resolución, aparte de los que mencionaba tácitamente. Sin embargo, acá también les dejo el link para que puedan consultar
los que tienen ya la resolución a 2023. Dentro de los sujetos que pueden ser autorretenedores por concepto de rendimientos financieros, están divididos en dos categorías, en dos tipos de sujetos: las personas jurídicas y los grandes contribuyentes. Es decir, ellos tienen trámites diferentes. Los requisitos para autorretenedor por concepto de rendimiento financiero, si es persona jurídica, además de generar la solicitud, haber obtenido en el año grabable inmediatamente anterior aquel en el cual presenta la solicitud ingresos por concepto de rendimientos financieros provenientes de títulos con intereses y descuentos superiores a 66.144 VT, que a 2023 serían 2.805 millones aproximadamente. Que no se encuentren en proceso de liquidación, reorganización o reestructuración, y que deben encontrarse al día del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Ya vimos que es tanto declaración como pago. Para los grandes contribuyentes, manifestar por escrito la intención de actuar como autorretenedores de rendimientos financieros. Aquí me llama la atención porque la DIAN, tanto la DIAN como en el módulo, dicen tácitamente la parte de manifestar por escrito. No lo tiene para personas jurídicas. No es de pronto tan amplia la información con respecto a esta parte de rendimientos financieros, pero luego con el trámite se sobreentiende que sí debe existir esa solicitud. Encontrarse al día del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. No encontrarse en proceso de liquidación, reorganización y reestructuración. Haber obtenido en el año grabable inmediatamente anterior ingresos por concepto de rendimientos financieros provenientes de títulos con intereses. No presenta un valor mínimo de esos ingresos, sino que da a entender de que cualquier valor, sobre cualquier valor, ya le da el derecho de generar la solicitud. Trámite para presentar la solicitud de autorretenedores por concepto de rendimientos financieros. Es muy parecido al de autorretenedores generales. Presentar la solicitud escrita por el representante legal con nombre, razón social y NIF, dirección de la entidad, al igual que su identificación personal. Certificado del contador revisor fiscal que certifique la cuantía de los ingresos por rendimientos financieros obtenidos en el año anterior a la presentación de la solicitud. Certificado expedido por la Junta Central de Contadores sobre antecedentes disciplinarios vigentes del firmante de la certificación. Solamente estos tres aparecen como pasos en ese trámite. Sin embargo, yo agregué estos de acá. De pronto quien tenga un mayor conocimiento, si esto es exigible o no. Porque yo entiendo que cuando ya hablamos de normas y de procesos, pues tiene uno que seguirse con lo que indica la entidad. No lo indica. De pronto la lógica nos diría de que sí debería tener. Entonces, por eso se los dejé abajo con el asterisco. También ese proceso se hace presentándolo en la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas. El procedimiento para autorretenedores de rendimientos financieros, por concepto de rendimientos financieros, es igual al que ya vimos. La información, lo que cambia aquí es que no le revisan el tema de los clientes, igual tienen en cuenta la información endógena y exógena, tienen los mismos dos recursos a su disposición y en el caso de ellos no menciona nada más, simplemente la actualización de RUT al código 45 como autorretenedor de rendimiento financiero. Lo demás exactamente igual. Causales de suspensión de la calidad de autorretenedor. Dicen que existen dos tipos de suspensiones, una que es de oficio, cuando se incumplen unos requisitos, y la otra que es voluntaria, que la pueden solicitar en cualquier momento, y la DIAN cuando acepte suspenderlo, deberá hacerlo por medio de resolución. Las causales de suspensión, por acá les anoté las que serían para autorretenedores generales y las que serían para autorretenedores de rendimientos financieros. Entonces, rápidamente, autorretenedores generales, tenga obligaciones exigibles en mora por más de 2 meses por conceptos tributarios, aduaneros o cambiarios a la fecha de la realización del estudio correspondiente. Ya habíamos visto que uno de los requisitos es que definitivamente debían estar al día con todas las obligaciones tributarias. Entonces, digamos que incumplir aquellos requisitos serían causales de suspensión. Que en caso de fusionarse
haya sido absorbido, que se encuentre en proceso de liquidación, reestructuración, reorganización, concordato, etcétera, lo que vimos en los requisitos. Que haya sido sancionado por hechos irregulares en la contabilidad o por los deberes de facturar e informar, mediante acto debidamente ejecutoriado, dentro de los 2 años posteriores a la fecha en que se efectúe el control correspondiente por parte de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranza o dependencia que haga sus veces. Que el contribuyente autorizado haya presentado pérdida fiscal en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable anterior a la fecha en que se efectúe el control correspondiente por parte de la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas o dependencia que haga sus veces. Los autorretenedores en rendimientos financieros, por concepto de rendimientos financieros. Que la sociedad autorizada tenga obligaciones en mora por conceptos tributarios, honorarios y cambiarios superior a un mes. Que la sociedad autorizada, en caso de fusionarse, haya sido absorbida y que la sociedad autorizada se haya escindido cuando la decisión implique disolución. O sea, división no, sino por disolución. Que la sociedad autorizada se encuentre en proceso de liquidación, que la sociedad autorizada haya sido sancionada por hechos irregulares en la contabilidad o por los deberes de facturar e informar mediante acto debidamente ejecutoriado dentro de los 2 años anteriores a la fecha en que se efectuó el control correspondiente. Hay que tener en cuenta también que la suspensión de esta calidad se puede dar si en la investigación realizada por la DIAN se encuentra modificado las calidades poseídas en la clasificación, si ya no está cumpliendo uno de estos requisitos. Creería yo, Talía, ¿cierto?, que sería también una de las tareas de fiscalización, verificar que ellos continúen con las condiciones de cuando le entregaron la resolución. Bueno, mira, yo estoy en una seccional pequeña, pero eso lo manejan desde el nivel central de la subdirección. Pero sí recuerdo que a nosotros, acá en Sucre, hay muy poquitos autorretenedores. Entonces nos mandan como un listado para que, de hecho, una vez me iban a asignar sé porque me iban a asignar esa función y al final mi jefe dijo, no, ya otra persona va como a visitar a esos contribuyentes y verificar esas causales de suspensión. Entonces yo creería que eso está en cabeza de nosotros, es decir, la división de recaudo y cobranza. Ok, todo el proceso, ok. Aunque como todo, ¿no? Si fiscalización en una visita nota que tiene una de esas causales, pues ellos tienen que informar, así como nosotros cuando notamos cosas de fiscalización también tenemos que informar a ellos. Pero sí, creo que esa responsabilidad está en cabeza del área de recaudo y cobranzas. Ok. Listo. Este recaudo merece especial protección, por lo que cualquier riesgo sobre su recaudación o pago sea vista como causa para suspensión de la calidad otorgada. Como hablábamos, pues colocaron este impuesto en reemplazo de otro que de pronto dio como efecto salida de recursos. Lo que hicieron fue recuperar esos recursos y por ende es importante el control de estos autorretenedores, el cumplimiento de sus requisitos, del cumplimiento de sus obligaciones, que sí lo realicen dentro del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta este apartado, sí, como dice Talía, muy seguramente toda la responsabilidad de la subdirección. De hecho, en todo el proceso, como les mostré, toda la solicitud y demás sí se hace a la Subdirección de Gestión de Recaudo y Cobranzas. Además que yo no he revisado bien porque ustedes saben que yo estoy en otra OPE, pero a mí me parece que hay bastantes de Bogotá, ¿verdad? Sí. Y pues les podría tocar en esa subdirección. Entonces creería que es importante tenerlo bien claro. Hay que aprenderse los requisitos, hay que aprenderse el procedimiento, las causales. Las causales o sea, tanto las causales de suspensión, no solamente en este tema, sino, por ejemplo, si vamos al régimen tributario especial, las causales para pertenecer, perdón, ¿cómo es? Las actividades para pertenecer al régimen, o sea, todo eso, sí, lo que tenga que ver
Exacto. Aunque son temas muy puntuales, hay que aprenderse. Exactamente. Listo, entonces hasta aquí sería la primera unidad. Como les comenté, la parte del IVA, no sé, Talía, no lo tiene el módulo. Sin embargo, sí lo menciona dentro de las funciones. No alcancé de pronto como a mirarlo, a prepararlo, a organizarlo como para que ya tuviéramos allí la información. Pero ¿La sí de creo que cuál? tenemos ¿La hueco. de cuál habla? Agentes retenedores de IVA. Ah, ya, Agentes ya. retenedores de IVA. Además, noté que el módulo tenía muchos párrafos como mal redactados, los títulos súper mal en la parte de puntuación, o sea, es muy confuso. La parte de retenedores especiales dice que no lo toca, pero no dice por qué. De autorretención especial no decía por qué, entonces sí Lo que pasa es toca que profundizar mucho. yo lo que entiendo es porque eso no nos compete a nosotros. El tema de la autorretención especial es norma, ¿sí? Por Sí, norma, las personas jurídicas que cumplan estos requisitos son autorretención, mientras que la autorretención general es a solicitud del contribuyente y pues para tener esa calidad o digamos ese privilegio, porque eso lo que les va a ayudar a ellos es a organizarse mejor, entonces hay que hacer unos controles y que ellos puedan mantener esa calidad o esa responsabilidad. Entonces, por ejemplo, el éxito, imagínense ustedes si por cada compra, perdón, por cada venta que ellos hicieran, de más de, yo no sé en cuánto está este año, la base para retención, entonces ellos tuvieran que esperar a ver si a quien le están vendiendo les hace retención o no. Es demasiado complicado y se les sale a ellos del control mirar quién les hizo retención y luego buscar esos certificados. Entonces esas empresas grandes siempre solicitan la calidad de autorretención para que ellos mismos o digamos que ellos no puedan perder el control de lo que han anticipado de renta. Entonces, digamos que la autorretención es algo que ellos les sirve para poder organizarse, mientras que la autorretención especial, eso yo lo veo más como de fisca, ¿sí? Como algo que por norma ellos tienen que hacer. sí. Bueno, no sé, pues como contarles mi experiencia. Esa autorretención especial, como generalmente la hacen las empresas. Cogen el total de los ingresos y pues empiezan como a depurar una serie de ingresos que no irían, ¿cierto? Por ejemplo, ahí creo que tú hablabas de unas excepciones, ¿cierto? Tati. Sí, sí, así es, sí. Entonces se coge como el total de los ingresos y se empieza a hacer las depuraciones que te habla la norma y y se restan esos ingresos y ahí se llega a la base de la autorretención. A esa base de retención, de acuerdo como con tu SIU, con tu, o sea, ya te dan como La actividad económica, con la ¿sabes? actividad económica ya te dan el porcentaje y eso es lo que aplicas y eso es lo que pagas mensualmente en la autorretención especial. Es realmente es sencilla como la depuración de esa autorretención especial. Sí, así es. Vale. Muchas gracias. Bueno, aquí les dejo en pantalla entonces lo que sería el listado de autorretenedores generales. Como comentaba Talía, pues son empresas muy, muy grandes quienes han solicitado esto. De pronto dentro de las ventajas, como comentaba Talía, la parte de organización, de no estar pendiente si te van a hacer o no retención, del hecho del desgaste administrativo luego de tener que pedir certificados de retención, que te los envíen, sería esa. Caso contrario, pues estaría ahí de pronto la parte de flujo de caja, dependiendo cómo manejen también el crédito con sus clientes, por lo menos en el ejemplo que pone Talía, pues podría ser que el éxito maneje muchas compras, muchas ventas de contado, pero de pronto empresas que de pronto su cartera sea 30, 60, 90 días y siendo que el impuesto lo tienen que pagar mensual, de pronto ahí ya no les da mucho
pero como no estamos hablando de empresas tampoco pequeñitas, como vemos acá en el listado son empresas muy grandes, pues muy seguramente a ellos sí les funciona muy bien porque al final de hecho son ellos los que solicitan ser autorretenedores, ¿vale? Entonces, aquí, igual ahí en la presentación que ya les monto al Drive, está el link para que puedan mirar ese listado que es el último del 2023. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Si quieren, yo ya estoy aquí acomodada, pues les puedo explicar rápidamente lo del beneficio de auditoría. No sé, pienso yo, como la parte que viene de autorretención es súper corta, cerramos el capítulo para que la compañera exponga lo de beneficio, para no, digamos, tener como ahora mismo tenemos la mente en autorretención, no sé. Listo, Pienso dale. yo. Sí, está bien. Ok, bueno. Deme un segundo, por favor. ¿Ahí logran ver? Hola. Sí, Hola, sí, sí, estamos viendo. Ok, bueno, listo. La siguiente unidad del módulo de administración y control de los autorretenedores hace referencia a la pérdida de la calidad de autorretenedor. En alguna de las exposiciones de Tatiana hablaba de, digamos que había dos situaciones o causales de suspensión. Los dos procedimientos que existen según la resolución 005707 de agosto del 2019 es la de oficio y la de parte, que es la de solicitud a solicitud de la gente. Con respecto a la de oficio, este es el paso a paso. Entonces, primero que todo, se detecta la causal de suspensión del agente autorretenedor por parte del área de subdirección de recaudo y cobranzas, de acuerdo, digamos, a todo lo que está establecido en el artículo 1, todas las causales y todos los requisitos que se citan allí, los cuales, de acuerdo a lo que la subdirección de recaudo y cobranzas detecte, ha infringido el agente. El segundo paso consiste en la verificación de los hechos constitutivos de la causal por parte de la Subdirección de Recaudo y Cobranzas junto con la Dirección Seccional de la Jurisdicción del Agente Autorretenedor. Siguiente es ya la expedición de la resolución de la suspensión de la autorización del agente autorretenedor por parte de la Subdirección de Recaudo y Cobranzas. Posteriormente, al agente autorretenedor se le da espacio de 2 meses o el término de 2 meses para interponer el recurso de reconsideración. Finalmente, la Subdirección de Recursos Jurídicos tiene un término de 1 año para fallar el recurso de consideración y expedir la respectiva resolución del concepto. El segundo procedimiento es a solicitud de parte, a voluntad de o a solicitud del agente autorretenedor, hace una solicitud por escrito de la suspensión de dicha autorización. Posteriormente, la Subdirección de Recaudo y Cobranzas hace una revisión y acepta la solicitud. Y finalmente, la misma Subdirección de Recaudo y Cobranzas expide la respectiva resolución de suspensión. Aquí les traigo un ejemplo de un caso real, sucedió en mayo de este año, de la empresa ABC Cargo Logistics SAS. Ellos, digamos,
tuvieron la autorización como agente autorretenedor en el mes de enero de este año. La resolución era la 000081 del 4 de enero. El subdirector en ese momento, esto fue en la ciudad de Bogotá, encargado de recaudo, emitió la resolución, pero la representante legal de esta empresa solicita la suspensión, envía un correo electrónico el día 9 de marzo del 2023, aludiendo motivos administrativos. Luego, pues que ella hace la radicación y todo al área correspondiente, en este caso al área de subdirección. El subdirector de recaudo encargado hasta ese entonces emitió la resolución 003472 del mes de mayo, en donde confirma o ratifica la suspensión de la autorización para actuar como autorretenedor de esta empresa. Entonces, ahí pueden visualizar los tiempos en que se sucedió este procedimiento de manera voluntaria de parte de este agente retenedor. Ahí abajito les dejé el link para que consulten dónde está este caso y de manera explícita, es como un resumen pequeño, no es la resolución completa, en donde pues se registra la situación que se presentó con esta empresa y al final la última resolución de suspensión explica todo lo que ahorita la compañera habló de los términos, de las causales, todo lo explica allí. En el caso de, por ejemplo, que un agente autorretenedor, como en el ejemplo que acabamos de ver ahorita, se le haya suspendido su calidad, puede solicitar nuevamente la autorización en un término de 2 años contados a partir de la ejecutoria de la resolución de suspensión. Debe hacer el mismo procedimiento que ahorita la compañera mencionó, cumplir todos los requisitos, hacer todas las radicaciones con todos los soportes respectivos. En el caso del ejemplo que les mostré de la empresa ABC Cargo Logistic, si ella decidiera volver a solicitar la autorización, tendría que esperar hasta el mes de mayo del 2023, es decir, 3 de mayo. Tendría que esperar para volver a radicar la solicitud. Aquí les mostré, bueno, ahorita Tatiana habló de listado de los agentes autorretenedores. Este es el vínculo y, digamos, la foto de la ruta en donde pueden consultar, pues, todo lo que la DIAN, toda la resolución y todos los agentes que han sido autorizados. Para terminar, los agentes autorretenedores también tienen unas sanciones debido a algún incumplimiento que hayan incurrido. Estas se dividen en tributarias y penales. Las tributarias son las correspondientes a extemporaneidad, presentación extemporánea después de emplazamiento para declarar, sanción por no declarar, inexactitud, corrección de sanciones, corrección aritmética y otras sanciones. Están citados los respectivos artículos del Estatuto Tributario de lo que corresponde a cada sanción y los porcentajes que aplican. Y en las penales, las sanciones son las de omisión del agente retenedor o recaudador, corresponde a una pena privativa de la libertad y multa, y la defraudación o evasión tributaria. Igual también con pena privativa de la libertad y multa. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Esta sería mi intervención. Bueno, el del último, de la parte penal, el módulo sí, tal cual como lo muestras allí, dice que está en el Estatuto Tributario, pero no son los artículos del Código Penal. O sea, ese módulo tiene sus detalles. Sí. Cierto, Sí. La lectura no es muy... Pero bueno, Sí. ahí lo sacamos adelante. Sí, de acuerdo. Yo también me di cuenta de eso en el curso pasado. Tiene cositas que como hay que hacerle corrección.
De eso se quejó mucha gente. Es que eso lo hace la universidad, ¿no? Bueno, pero como esta vez es otra universidad, esperemos que lo mejore. Sí, totalmente de acuerdo. No sé, Laura, si ya te pudiste ubicar mejor. Sí, aquí estoy ya. Vale, ya te voy a proyectar entonces. Bueno, chicos, voy a hablar un poco del beneficio de auditoría. Es un reglamento que está en el artículo 689 del Estatuto Tributario y consiste en la reducción del tiempo que la DIAN puede cuestionar o auditar las declaraciones tributarias o reducir periodos de firmeza. Entonces, les voy a contar sobre las vigencias de este beneficio para 2022 y 2023, porque solo hasta esta fecha hay reglamentación. Ellos como que van actualizando pues según cada tiempo este beneficio, pero pues hasta el momento solo hay hasta 2023. Entonces, este beneficio permite que la declaración de renta quede en firme, solo aplica para la declaración de renta, para que tengamos eso en cuenta. Permite que la declaración de renta quede en firme de 6 o 12 meses, dependiendo de cuánto haya incrementado el impuesto neto de renta dentro de un año a otro. Ahí yo también les colgué ya en el Drive como las declaraciones de renta tanto de persona natural como persona jurídica, para que ustedes ahí puedan como conocer a detalle cómo está la declaración a hoy y en qué casilla se tendría que revisar el impuesto neto de renta. Ahí está el número de la casilla, entonces lo que habría que revisar es el incremento de un año a otro. Entonces, la norma del 689, creada con el artículo 51 de la ley 2155 de septiembre 14 del 2021, contempla los requisitos que se exigirán para que los contribuyentes del impuesto de renta, ya sean personas naturales o sucesiones ilíquidas, residentes o no residentes, o personas jurídicas del régimen ordinario o del especial, puedan obtener en su declaración de renta de los años graduales 2022 y 2023 el beneficio de auditoría, de forma que la misma quede en firme en solo 6 o 12 meses siguientes a su presentación oportuna. ¿Qué sucede con los contribuyentes que poseen obligaciones tributarias pendientes? Para el caso de los contribuyentes que en los años anteriores al periodo en que pretendan acogerse al beneficio no hayan cumplido con la presentación de la declaración de renta, si cumplen con dicha obligación dentro de los plazos señalados por el Gobierno Nacional, para las declaraciones del año 2022, les serán aplicables los términos de firmeza de auditoría del beneficio de 6 meses, para lo cual deberán incrementar el impuesto neto de renta a cargo por dichos periodos en los porcentajes mencionados. Aunque creo que aquí no puse los porcentajes, pero ya mire la otra presentación. Listo, Tati. ¿Qué sucede si no sé, creo que no me quedó ahí, pero digamos que el incremento no lo tengo muy claro, pero creo que está dentro de la norma, pero por ejemplo, esto cambia, o sea, para este año es 1, pero por ejemplo para el 2024 puede cambiar los porcentajes, pero por ejemplo si tú incrementas más del 30%, creo que son los 12 meses, si lo incrementas más del 50% son los 6 meses, pero si no está en esta presentación yo se los confirmo ahora exactamente. O sea, el impuesto neto de renta debe aumentar los porcentajes que dice la norma para poder tú acogerte a ese beneficio.
Si, por ejemplo, dice 30% y lo aumentan en el 29%, no les aplicaría este beneficio en el impuesto de renta. No sé si es claro hasta ahí. Sí, yo había visto algo como el 25. Pero Sí. Ah, mira, aquí está. Ingrid dice, Ok. dale, ¿qué dice? Es que yo estoy acá en mi celular, qué pena que estoy por acá. O sea, cuando el impuesto aumenta en un 35%, entonces queda en firme a los 6 meses. Ajá, Y un 25% queda en firme a los 18 meses. es a los 12 meses, sí. A los 18. ¿Sí? 12, sí. 12, sí. Listo. ¿Qué sucede si la DIAN comprueba que las retenciones de la fuente declarada son inexistentes? Si en la declaración de renta, objeto del beneficio de auditoría, se han declarado retenciones en la fuente y la DIAN demuestra que las mismas son inexistentes, no procederá al beneficio de auditoría. Por lo anterior, la declaración se someterá a la firmeza general que está prevista en el 714, que fue el que vimos la clase pasada. Declaraciones y solicitudes. ¿Y ustedes? Qué pena que me acabo de encontrar aquí a mis tíos, es que estoy en un estudio. Declaraciones y solicitudes de corrección que se presentan antes del término de firmeza del beneficio de auditoría. Entonces, las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presenten antes del término de firmeza no afectarán la validez del beneficio de auditoría, siempre y cuando en la declaración inicial el contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento del impuesto neto sobre la renta para pago total, y en las correcciones dichos requisitos se mantienen. Listo. Beneficios de auditoría para quienes pasaron del régimen simple al régimen ordinario. Si un contribuyente, persona natural, permaneció durante el año gravable 2021 al régimen simple y luego durante el año gravable 2022 regresó al régimen ordinario, lo que sucederá es que su declaración de renta del régimen ordinario del año 2022 no podrá acceder al beneficio de auditoría. Listo, para que pues por ejemplo, si nos sale un caso, pues tengamos en cuenta que si perteneció al régimen simple, no podrá acceder al beneficio de auditoría. Pues en el año anterior, 2021, no presentó ninguna declaración de renta en el que haya liquidado un impuesto de neta de renta. Por ejemplo, también este caso puede ser un ejemplo, una persona que apenas va a declarar, tampoco le aplica el beneficio de auditoría. O sea, si es el primer... Mostraría un beneficio alto, que no sería o real. sea, no procede, solo procede cuando tú tienes una presentación el año inmediatamente anterior. De resto no procede, ni por ejemplo en este caso el régimen con qué comparar. Exacto, no tiene impuesto de neta renta con qué comparar. Solo acordémonos que solo se compara con el impuesto neto de renta. Listo. Lo único que había presentado en el año anterior fue su declaración anual simple, y en dicha declaración solo liquidó el impuesto unificado bajo el régimen simple, pero no liquidó un impuesto de neta renta, que era lo que les estaba diciendo. Ahora bien, aunque su declaración de renta del año gravable 2022 no se pueda acoger al régimen de auditoría, el contribuyente sí puede planear con anticipación lo que sería la declaración de renta del siguiente año, es decir, del año gravable 2022. Entonces, como es, por ejemplo, en este caso, este contribuyente va a presentar renta en el 2022, para el año 2023 sí podría acogerse al beneficio de auditoría, pero pues él ya tendrá que planear pues toda su estrategia tributaria. Perdóname, Por tanto, esto es como una especie de incentivo para que tributen más, supondría uno.
Sí, puede ser una especie de incentivo, me parece a mí. Hay mucha gente que también tiene como muchos pecadillos en su contabilidad, entonces pues lo que hacen es aprovechar estos beneficios para que su declaración quede en firme en 6 meses. Lo podríamos ver de esa manera. Ok, sí, porque en el caso que estabas explicando, digamos, del pasar del régimen simple al régimen ordinario, pues cuanto no tiene punto de comparación, entonces tendría que en ese sentido ser 2022, 2023 para que tenga ese punto de comparación que realmente se tuvo ese incremento. Correcto, sí. Ok, vale, gracias. Yo hago una pregunta fuera de lo común. Ujú. ¿Se debería llegar al porcentaje del 25 al 35% más para poder ganar esa firmeza antes de la declaración con una planeación tributaria? Hago una pregunta. ¿En Colombia Sí. se puede tributar, ¿cómo se diría? ¿Tú pudieras tributar más por fuera de tus operaciones? ¿Pudieras O sea, pagar más impuestos simplemente por querer ganarte ese beneficio? ¿Eso es posible? pues a ver, tú con que la base de los impuestos es la contabilidad para las personas jurídicas, ¿cierto? Cuando son obligadas, que ya lo Sí. vimos, que es una de las obligaciones, que es la obligación de llevar contabilidad. Sí, exacto, claro. ¿Qué es la base del impuesto de renta? La base del impuesto de renta es la utilidad. ¿Cómo se generan las utilidades? Ingresos menos gastos o costos, ¿cierto? La utilidad es la base del impuesto de renta para nosotros acá en Colombia, ¿sí? Entonces, pues, ¿yo qué pensaría? Pues que hay muchas personas que meten, no sé, más gastos no deducibles para que la utilidad aumente y así puedas tributar y tener un impuesto de renta más elevado. O sea que si hay empresas que de pronto pueden tomar ese camino. Sí, Pudieran tomar ese camino. posiblemente. Por ejemplo, pues este año con mi esposo, ¿qué hicimos? Nos acogimos a un beneficio de auditoría de 6 meses. Teníamos ahí, por ejemplo, como podíamos tomarnos más deducciones de persona natural, que era medicina prepagada, unas deducciones que pueden tener las personas naturales. Pues lo que decidimos fue no tomar las deducciones y simplemente pues tributar un poquito más para que la declaración quedara en firme más rápido. Okay. Pero es como una estrategia, como para no dejar toda esa declaración pues los 3 años abiertos. Así es. O, por ejemplo, las empresas, como hablábamos, cuando tributan cuando tienen precios de transferencia, que se le abre hasta 5 años. Entonces, imagínate, pues, si tienen ese beneficio, pues hay muchas empresas que lo aprovechan. Hacen lo posible, claro. Hacen lo posible y bueno, y recordemos que sirve para personas jurídicas y naturales también. Vale. Sí, porque entonces ahí la estrategia, digamos, en el término de entender la declaración es no colocar tantos deducibles para que le aumente. Sí, no tener tantas deducciones para que aumente tu impuesto de renta de un año a otro, tu impuesto neto. Ahí Pero yo les dejé, digamos, dentro de lo legal que se puede hacer, porque ya inventar otras cosas, ya vimos por ahí una cantidad de... Igual va a ser mucho mejor para la DIAN porque tú vas a pagar más impuestos. Entonces, igual va a ser legal porque, o sea, por ejemplo, lo que yo te digo, este año que lo que hicimos con la declaración de mi esposo, pues simplemente para saber que ya se iba a cerrar en 6 meses, pues lo que hicimos fue simplemente no descontarnos la medicina prepagada que teníamos, o sea, que lo podíamos hacer. Entonces, pues el impuesto de renta aumentó de todas maneras y ya lo que hicimos es que ahorita pues ya nos queda en firme en 6 meses. Sin hacer nada ilegal, por decirlo así, porque no es ilegal que tú no tomes una deducción. Tú como contribuyente es optativo si la tomas o no. Sí, a menos que, por ejemplo, lo que les contaba en la pasada, bueno, que por ejemplo se den cuenta que
retenciones eran inexistentes. Ahí sí, él te puede abrir la declaración y decir, qué pena, tus declaraciones eran inexistentes, usted se acoge al término normal, que son los 3 años. Sí, pues realmente a profundidad, no sé de pronto por qué lo hizo, pues lo saca la DIAN. Yo creo que lo que decía nuestra compañera, pues para recaudar mayores impuestos, ¿cierto? Pero pues, no sé, pues ese es como ese es como el actualmente que hay actualmente para la declaración que fue la del y para la que viene ahorita en 2023, que se presenta en 2024. ¿Y ese beneficio lo solicitan o solo por haber aumentado el 35% ya lo optan para esa? Yo, en mi experiencia, nunca lo hemos solicitado, simplemente ya por haberlo aumentado, tú ya sabes que cuentas con el beneficio. Obviamente, pues tú debes tener todos los soportes para hacerlo. No es que simplemente tú te vas a inventar ingresos, no, o sea, tienes que tener todos tus soportes. Y lo que yo les decía, o sea, en mi caso general, que yo lo conozco, pues que por eso fue que lo estuve como pensando, fue porque lo tuvimos en cuenta para la declaración de mi esposo. Comentabas que hasta el momento, comentabas que hasta el momento solamente está regulado hasta el año grabable 2023, que se aplicaría en 2024. Sí, ¿cierto? No está correcto. ampliado todavía. No, y eso a veces no lo amplían, o sea, a veces no lo amplían, otras veces sí lo amplían y así. Entonces sacan como reglamentaciones. Y máxime cuando ahorita, por ejemplo, está todo el tema de información exógena y con el video que les envié ayer, que está súper reciente del tema de los cambios como en el tema de la facturación electrónica, que entran los documentos equivalentes a ser electrónicos, entonces ya entra un control mucho más profundo. Sí, eso está bueno también para tenerlo presente, porque ya habíamos visto nosotros todo el tema de documentos equivalentes. Entonces ahora, y crearon uno adicional. Entonces ahí para como tenerlo presente. Entonces aquí para concluir esta diapositiva, entonces si en la declaración del 2023 se desea obtener el beneficio de auditoría mencionado, en el artículo 689-3 debe presentar la del año 2022 liquidando un impuesto neto de renta por lo menos de 71 VT. Entonces es el renglón 94 para cuando puedan ver ahí la declaración de renta, pues puedan observar cuál es el renglón 94. Para el formulario 110, si es un no residente, o en el renglón 127 del formulario 210, si es un residente. Pues este es como lo que ya habíamos hablado, pero ahí más resumidito. Y pues digamos que eso es lo que yo conozco más o menos del beneficio de auditoría y lo que pues la experiencia como que he podido aprender. Pues no sé, tocaría de pronto también ahorita como en el curso de formación a ver qué nos muestra del beneficio. Sí, el renglón 127 que mencionas es el que habías precisado antes, que se llama impuesto neto de renta. Ajá, sí, exacto. Entonces es como revisar el aumento de ese renglón de un año a otro y ahí ya sabemos si tiene beneficio de auditoría o no cuenta con beneficio de auditoría y se van con las firmezas normales. Interesante. Pues no sé si... bueno. Ya, no sé si de pronto les quedó como un poquito más claro o de pronto pues también como que lo quería traer
para que también entre todos pues como que lo investiguemos un poquito más, porque es algo que no es muy mencionado, es algo como no es tan común, entonces pues también como para que lo tengamos ahí muy en cuenta y sepamos que ese beneficio existe para 2022 y 2023. No, muy buena la explicación, muchas gracias. Este beneficio de auditoría igual se aplica automáticamente. Es decir, después que tú cumplas requisitos, automáticamente digamos, Yo entendería que sí. Sí. Sí, yo entendería que sí. Sí. Yo entendería que sí. No, sí, así es. No es a solicitud. Simplemente con la presentación y ya la parte de analítica de datos sabrá quiénes son los que cumplen los requisitos para obtener ese beneficio. Listo, chicos. Muchas gracias, estuvo muy bueno. Voy a tener que dejarles porque ya me voy a subir al avión. Qué pena. Bueno, muchas gracias. Gracias, sí. Chao. Bueno, yo creo que esto era lo que tenemos programado para hoy, ¿no? Y tenemos pendiente era como definir la otra semana qué día podíamos reunirnos para realizarlo del módulo 6, que igual también es corto, yo creería que dedicarle como 1 hora. Módulo 6, calificación y exclusión como gran contribuyente. María Isabel y Yair. Exactamente. Y de pronto ese día también revisar con Angie lo que quedó pendiente. Sí, sí. Pues como Angie no está tampoco, ¿cierto? Sería como mirar en el grupo, escribir qué día podemos, Sí. para no colocar la fecha ahorita porque apenas estamos 6. Sí, podemos. Si no, pues quedaría para el sábado 9. Sí, pero, o sea, creería yo que sería bueno que pudiéramos también sacar el rato, no sé, el miércoles, el jueves. Igual estamos revisando por ahí por el grupo, con el fin de que como ya el módulo 7, que es el que sigue, si es bastante extenso, pues sí, tomarlo el sábado 9. Febrero se ve lejos, pero está como cerquita. Sí. No nos vaya a coger el curso y nosotros todavía viendo módulos. Ahora en diciembre se pasa el mes volando por el tema de la fiesta. Exacto, entonces se reajustará de acuerdo a la... Bueno, yo no puedo. El miércoles de la fiesta de la día. ¿Y el martes el martes no se podría? Pues sí, yo podría. Bueno, ya sí. está el momento martes, pues. Miremos a ver el martes. Dejamos para el martes entonces a las 7 y ya quedamos en espera de confirmación de las otras personas porque faltan 4. Sí, igual lo que dicen es para revisar el módulo 6, ¿no? Entonces no nos demoraríamos tanto. Sí, yo creería también que como 1 horita y 1 hora y cuarto de 7